que la investigación tenía ciertas etapas. Y ya habíamos hablado, por ejemplo, desde la semana pasada, que existe esta famosa elección del tema. Te expliqué cuáles eran los requisitos mínimos que tenías que tener antes de decir, este es mi tema. Porque por más bonito que suene tu tema, si tú no tenías clara la muestra y no tenías acceso a esa muestra, obviamente tu trabajo no iba a servir o no te iba a ser aplicable. Y varios me dijeron, claro, profe, estoy reformulando porque yo quería trabajar, no sé, en la mina y pues ni conozco a nadie de la mina. ¿Quién me va a dar acceso a la mina para hacer mi tesis en la mina? Perfecto. Repito, cualquier idea de tesis que tengas tiene que cumplir o tiene que estar basado en los parámetros que te dije en las clases pasadas. Es más, la semana pasada hablamos a detalle de cómo elegir el tema y cuáles eran los requisitos que tenías que tener en cuenta para que sea considerado un tema correcto. Aparte de esto, pues, bueno, aparte del tema, habíamos hablado del planteamiento del problema. Te había contado la semana pasada que el planteamiento del problema tenía que tener, pues, mínimo cinco datos importantes que tenía que estar en todo el texto en el cual describías cuál era tu situación problemática. Y que luego de que describías tu situación problemática tenías que formular tu problema de investigación y tus problemas específicos. Y hablamos de cómo es que estos se deberían de redactar, que no eran más que una simple consecuencia de un título. Para ello tenías que tener en claro cuál iba a ser tu título, cuál era tu título de tu tesis, y gracias a esto modificabas y armabas la pregunta o el planteamiento del problema. Si tenías tu pregunta definida, pues era un insulto al cerebro armar los objetivos. Porque pues los objetivos son una de las cosas más simples o sencillas que hay que hacer. A tu pregunta, que es una interrogación, simplemente le pones un verbo infinitivo e ibas a tener tu objetivo ya establecido. Cuando tenías el objetivo establecido, también podías formular tus hipótesis e hicimos eso la semana pasada. A tu pregunta, que pudo estar con verbo infinitivo, ahora lo ibas a afirmar, la ibas a convertir en una proposición e ibas a tener ya lista tu hipótesis. E hicimos el ejercicio como que del título sacábamos el problema y del problema sacábamos los objetivos y de los objetivos sacábamos las hipótesis para poder formular todo esto en tu proyecto de tesis. El día de hoy, digamos que nos vamos a enfocar en hablar de esto más o menos. La elección de la población y de la muestra y la metodología o el diseño de la investigación. ¿Correcto? Hoy día nos enfocamos en esto. La próxima semana hablaremos de esto, de la revisión de antecedentes y la elaboración del marco teórico. Y esto me puede tomar hasta 2 semanas. Con todos estos cuadritos encerrados, tú ya tienes todo para armar ese famoso proyecto de tesis. Repito, con esta información que viene en esta semana y la siguiente, tú ya tienes todo para armar tu proyecto de tesis. Es más, gran parte de la información pues ya ha sido dada en estas 2 semanas que han pasado. El día de hoy complementamos un poco para que tú puedas oficialmente presentar tu proyecto. Una vez que acabemos con todos estos cuadritos rojos, anaranjado y verde, ya es toda la información que tú requieres para hacer tu proyecto y yo me voy a dedicar única y sencillamente a revisar proyecto. Si nadie me envía nada, pues lamentablemente me sentaré aquí en esas semanas a hacer hora porque lamentablemente nadie me está mandando nada. Yo tengo programado que máximo en 2 meses yo tengo que tener prácticamente más del 50% de proyectos ya ingresados. Entonces, estoy calculando, estamos en la 3ª semana, 2 semanas más, 5 semanas y yo cierro con este primer bloque de clases y me dedico la semana 6, la semana 7 y la semana 8 única y exclusivamente a revisar proyectos. La clase va a ser única y sencillamente para revisar tu proyecto, corregirlo en clase. Nos vamos a tener que organizar y ponernos por orden, por grupos para corregir tu proyecto. Porque llegada la semana 8 yo ya tengo que tener prácticamente los proyectos ingresados. Una vez que pasemos la semana 8, voy a empezar a hacer estas clases que vienen. Recolección de datos, procesamiento y análisis de los resultados, elaboración del informe final, elaboración de los resultados, porque esto que viene después ya forma parte de la tesis. Todo lo que está encerrado ahorita en cuadros forma parte de la planificación, que es parte del proyecto.
que es lo que queremos ahorita sacar, el famoso proyecto de tesis. Te voy adelantando que por favor la próxima semana ingreses temprano porque vamos a hablar del famoso formato APA. Cómo hacer las correctas citas textuales o citas de menos de 40 palabras o citas de más de 40 palabras o los parafraseos y la lista de referencias según el formato APA, que es básico para que tu proyecto de tesis pase el Turnitin, porque también vamos a pasar el proyecto por el famoso Turnitin para que nos arroje el grado de similitud. Recuerda que si tienes más del 28% de similitud, tu proyecto no va a pasar, no lo vas a poder ingresar. Entonces es importante que uses correctamente la redacción a la hora de que hagas la revisión de antecedentes, el marco teórico y las bases teóricas y el marco conceptual, para que no haya una elevada similitud. Para ello que tienes que tener en cuenta, más que claro, el protocolo APA, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana, que es trascendental para poder trabajar los antecedentes, ¿ok? Mira, te estoy dando más o menos cuál es el protocolo de trabajo. Llegado el momento y a partir de la semana 6, si es que nadie me envía nada, pues yo no voy a continuar con las clases hasta que yo no saque los proyectos. Porque yo tengo un cronograma y tengo un compromiso. El compromiso es que máximo en 24 semanas tú tengas la tesis ya hecha. Y quizás lo que más tiempo nos va a demorar es la última partecita que tiene que ver pues ya con el tema de los datos, con que empieces a procesar los datos, que hagas tus cuadros estadísticos. Muchos de ustedes van a necesitar de repente algún asesoramiento externo por parte de algún estadista para poder elaborar correctamente, salvo que te dediques muchísimo a esto y tú mismo lo hagas, que también se puede hacer. Yo particularmente nunca he necesitado de un estadista porque a lo largo de pregrado o de posgrado inclusive, pues no me parece demasiado complicado a mí particularmente. Y los datos se procesan, hay software que te dan pues los resultados con facilidad, inclusive hasta el Excel mismo te ayuda. Pero pues hay estudiantes que dicen, ah, no, yo no quiero hacer nada, y muchas veces terminan buscando un estadista para que le haga todo el protocolo o toda esta parte estadística, inclusive le obtenga los resultados, las tablas, los gráficos, todo. Avanzamos. Te estaba diciendo que el día de hoy nos vamos a enfocar en esta parte de color verde, que es la elección de la población y la muestra, el diseño de la investigación y las variables. Digamos también que hasta el día de hoy, con lo que te voy a dar de información, tú ya puedes armar tu matriz de consistencia, que es lo mínimo que necesitas para esquematizar tu investigación y poder empezar a entrar un poco más al detalle, que es básicamente hacer el marco teórico. Vamos a empezar hablando de la variable. ¿Qué cosa es una variable? A ver, como su mismo nombre lo dice, variable es aquello que puede variar, así de simple. Entonces, dentro de una investigación, vamos a tener una serie de datos que pueden ser variables o que pueden variar o que pueden ser manipulados por la investigación. En este interín, pues yo puedo encontrar un dato distinto sobre esta información que yo quiero. Es la característica, la propiedad o el atributo que puede tener una persona o cosa que van variando de un sujeto a otro y en un mismo sujeto en diferentes momentos. Una variable, por ejemplo, es la talla, ¿no? Yo quiero hacer una investigación para identificar pues cuál es la talla promedio del peruano, ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que este dato llamado la talla va a ir variando o va a ser variable de una persona a otra. Si yo empiezo a medir pues a todos los pobladores de Ica, no a todos le va a salir el mismo dato. Y como dice este texto, pues también puede variar en un mismo sujeto en tiempos distintos. Que yo te tome tu talla cuando eres un jovencito de 12, 13 años y luego cuando lo tome cuando tengas 15 o 16 y luego lo tomo cuando tienes 20 o 21 y luego lo tomo cuando tienes como 30 y luego lo tomo cuando tienes como 80, esta talla va a ir variando, va a ser variable, ¿ok? ¿Qué vendría a ser aquella variable? Aquella característica, propiedad o atributo que puede ir modificándose o que puede ir variando, o sea que es variable, como su mismo nombre lo dice. Ya es una cosa que varía y esta variación es susceptible de medirse. Toda variable tiene que tener la capacidad de poder medirse. Un ejemplo de variable podría ser la presión sanguínea. Yo agarro y te mido pues la presión sanguínea o la presión arterial y va a salirme un resultado que puede encontrar pacientes que tienen, no sé, 120 sobre 80, 120 sobre 70, o tu frecuencia cardíaca, mido tu pulso cardíaco. Voy a medir cuántos latidos por minuto tiene y voy a decir, ajá, este paciente tiene 72 latidos por minuto.
y puedo empezar a sacar un promedio, no sé, en varios pacientes de la región de Ica sobre la frecuencia cardíaca. Ya, ahora, otro puede ser el peso en niños, el peso en adultos, la edad de los pacientes que acuden a consulta. Hay cantidad de datos o de variables o de atributos que yo puedo considerar como parte de mi investigación. Esta variable es la que tú vas a definir con la metodología del cuadrito que yo te expliqué la semana pasada. ¿Te acuerdas que te dije que tú tenías que tener 3 pilares? ¿A quién vas a investigar? ¿En dónde y por qué? El por qué era la famosa, el famoso problema de investigación. Entonces, habíamos hablado de que existía, por ejemplo, un problema. Habíamos hablado, creo, con ustedes de un problema bastante amplio, ¿no? Ejemplo, yo me había dado cuenta de que las enfermeras del hospital en el que yo trabajo, por ejemplo, se estaban contagiando de COVID. ¿Cuál era el problema? Enfermeras contagiadas de COVID. Quería hacer mi investigación sobre eso. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Enfermeras infectadas con COVID-19. Pero, ¿cuáles eran las personas? Las enfermeras. ¿Y de qué lugar? Del hospital en el que yo trabajo. Ejemplo, no sé, el Hospital 2 de Mayo. Algo así había usado, ¿verdad? Mi ejemplo. Mi primera pregunta para poder definir esto como, como parte de un título de investigación era, ¿yo tengo acceso a esas enfermeras? Claro, profe, porque yo trabajo ahí, porque son mis amigas las enfermeras. Perfecto. Tengo acceso a este lugar, al Hospital 2 de Mayo, conozco a alguien por ahí que me va a permitir hacer mi investigación ahí. Claro, profe, es mi padrino, el jefe del establecimiento, el director del hospital. Ah, correcto, entonces no te va a negar la entrada, correcto. Es un lugar ideal. Era lo primero que les había recomendado. No se lancen a poner una investigación en el colegio, no sé, Juan 23, cuando ese colegio ahorita no está teniendo clases de repente, y peor aún el director es una persona nueva que ha entrado y no sé, por protocolos no quiere saber nada con ningún investigador. Y tú ya te lanzaste a poner en tu título, no sé, desarrollo cognitivo de los estudiantes del 5º grado de primaria del Colegio Juan 23 de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, en el 2021. Entonces ya tienes el proyecto aprobado, y con el proyecto aprobado que te tienes que ir a aplicar tus encuestas, el director te dice, no señorita, no aceptamos ningún tesista este año porque estamos en época de COVID. ¿Qué haces cuando ya estás así en ese momento? Por eso, lo ideal y lo importante y trascendental era que tengas algún nexo o facilidad con esas personas a las que tú querías investigar y de ese lugar en el que tú querías hacer la investigación. ¿Ya? Tengo en otro grupo una señorita que quiere hacer un trabajo en una agroexportadora, ver el clima organizacional con la eficiencia de los trabajadores de una agroexportadora. Ya tiene armado todo el proyecto y el de recursos humanos le ha dicho que no, que a esa agroexportadora nadie va a ingresar a aplicar encuestas. Y yo, ¿y ahora qué haces? Fue lo primero que les dije antes de lanzarse ya va a tener que buscar otro agroexportador y va a tener que modificar todo. Felizmente no tiene el proyecto aprobado, porque en el proyecto aprobado ya dice, pues en la agroexportadora la Piñita, creo, o sea, el nombre de la agroexportadora. Y ya le dijeron que no la van a dejar hacer la investigación. ¿Por qué? Porque qué tal si es que sale que los trabajadores se sienten mal y que se sienten explotados. Esa tesis pues va a salir a la luz en algún momento y la empresa no va a querer. Entonces por eso, por prevención, la empresa le ha dicho que no le van a permitir hacer esa investigación dentro de esta agroexportadora La Piñita, ejemplo, ¿no? Entonces ya, pues, ¿qué haces? Por eso es importante este detalle. Ahora, te estaba diciendo que ejemplos de variables, estas variables salen del título de investigación. Entonces, tus variables son datos que van a ir modificándose, que van a ir variando dependiendo del paciente. Profesor, yo quiero investigar el grado de eficiencia de los trabajadores de tal agroexportadora. Perfecto. Voy a medir la eficiencia de los trabajadores. Esa es mi variable, ya por si acaso. ¿Cómo están clasificadas las variables? Voy a encontrar diversos tipos de variables por si acaso. Tengo variables según su relación de dependencia. Y según su relación de dependencia tengo variables independientes, variables dependientes y variables intervinientes. Repito, según la relación de dependencia hay variables de tipo independientes, variables de tipo dependientes y variables de tipo intervinientes. ¿Qué cosa es una variable independiente? La variable independiente se considera que es aquella que explica, que condiciona o determina el camino en los valores de la variable dependiente.
significa que es aquella que actúa como factor condicionante de la variable dependiente. Se le llama también variable causal, variable experimental, porque es aquella que es manipulada por el investigador. Repito, esta de acá es aquella variable que condiciona a la variable dependiente. ¿Okay? Es aquella que condiciona a que la otra se mueva, ¿no? Y luego tengo a la variable dependiente. Esta de acá, por lo general, es aquella que explica el fenómeno que va a suceder o la situación que está sucediendo. Esta variable es afectada por la presencia o la acción de la variable independiente, por si acaso. Y se le llama también efecto o acción condicionada. Y cierro este tipo de variable según su dependencia con la variable interviniente. Se considera que la variable interviniente es aquella que se interpone entre ambas variables. Es aquella que puede modificar a esta variable dependiente o independiente. Y en este caso se considera que no es objeto de estudio, pero que al presentarse y no ser controlada, puede distorsionar los resultados de tu investigación. Hablemos de un ejemplo. ¿Cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y la percepción de la calidad del tiempo de servicio, y la calidad de atención en el servicio de emergencia hospitalaria del hospital, del Hospital Regional de Ica? ¿Ok? Un segundo. A ver, bajo este ejemplo que acabas de encontrar, ¿cuál es la variable independiente? El tiempo de espera para la atención. ¿Y cuál es la variable dependiente? La calidad de atención en el servicio. Entonces, mira, ¿qué es lo que vas a medir acá? Yo lo que quiero saber es, dependiendo qué tanto espera mi paciente, qué tanto el de aquí va a creer que la atención es buena. Mira, digamos que si a mi paciente yo le hago esperar 2 horas, lo más probable es que este paciente tenga la percepción de que aquí atendemos mal, pues le he hecho esperar 2 horas. De repente vino con dolor y hasta ya le pasó el dolor y sigue sentado esperando que la atienda. Entonces, ¿qué tanto influye el tiempo de espera con la percepción de que esta atención sea buena o mala? Habíamos dicho que la variable independiente era aquella variable, digamos, que no se mueve, ¿ya? Mientras que la dependiente era aquella que sí se movía. ¿Y cómo me doy cuenta acá? Pues analiza nada más. El tiempo de espera. Si el tiempo de espera aumenta, lo más probable es que esta percepción se vea modificada. ¿Correcto? Entonces, dependiendo del tiempo de espera, esta percepción se va a modificar. Esta percepción depende de qué tanto espero. Esta percepción va a ser buena si es que mi tiempo de espera es corto. Y esta percepción va a ser mala si es que mi tiempo de espera es largo. ¿Te das cuenta cómo la que va variando más que todo es la percepción de la calidad? ¿Te das cuenta? Entonces, esta percepción de la calidad es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque esta depende del tiempo para que el paciente la pueda calificar como buena o como mala. Ok. Entonces tienes que tener en cuenta estos detalles. Ahora, en una investigación de tipo experimental, la que se mueve es la variable independiente. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a hacer un experimento y esperar a todos mis pacientes media hora. Y voy a pues ver qué tanta percepción de que la atención ha sido buena o mala voy a encontrar en estos pacientes. De repente, para alguno que está acostumbrado a atenderse en el Hospital Nacional, le va a parecer, 30 minutos es lo máximo, es prácticamente mejor que una clínica, van a decir por ahí algunos, y
van a tener una buena percepción. Pero por ahí otro que no está acostumbrado a esperar mucho o que de repente sí se siente muy mal, va a pensar que no es pues una correcta atención, que si está yendo al área de emergencia, pues se supone que tiene que ser como en las películas, ¿no? Que ni bien está bajando del carro, 10 médicos salen corriendo y gritan, ponle epinefrina, ponle esto, abre el quirófano, prepara todo. Que eso no ocurre, y mucho menos en el Perú o en cualquier país de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, como ocurre en las películas, eso no va a pasar, eso no va a suceder, pero este señor nunca ha ido a un hospital y se la ha pasado viendo puras series médicas y cree que como va a llegar con fiebre y con dolor de estómago, van a salir 20 médicos a esperarlo con una silla de ruedas y le van a decir qué es lo que tiene, haz por aquí, haz por acá. Entonces eso puede generar del que el señor tenga una mala percepción. ¿Te das cuenta cómo esta variable percepción es la que va a ir variando en un paciente y en otro? Ahora, como estoy haciendo una investigación experimental, yo la que puedo mover es la variable independiente. Ya no los voy a hacer esperar a todos 30 minutos, sino ahora los voy a hacer esperar 3 horas a todos. ¿Te das cuenta cómo yo lo muevo? Y cuando los haga esperar a todos 3 horas, porque yo estoy manipulando como investigador a mi variable independiente, esta percepción es la que nuevamente va a variar, porque depende del tiempo de espera. Lo que significa que esta de acá pues puede empezar a tener una que otra modificación. ¿Ok? Ahora, todo lo que te acabo de decir, pues son variables dependientes e independientes. ¿Y dónde está la variable interviniente? Hay muchas variables intervinientes. Ya, una puede ser el orden del turno. Ah, obvio, el que está primerito no se va a molestar mucho. Sí, perdón, el que está de último, el que tiene el orden de turno número 15, por ejemplo, no se va a molestar mucho si es que espera, porque él ya sabe que es el número 15 y que obviamente tiene que esperar. Sin embargo, el que es el número 1, 2 o 3, obviamente sí se va a molestar porque el de acá va a intentar esperar pues durante mucho, o sea, no va a intentar esperar, él viene predispuesto, soy el número 2, me van a atender rápido. Y si se empiezan a demorar demasiado, pues su percepción de la calidad en su atención pues puede verse afectado, ¿no? Entonces, digamos que este famoso orden del turno puede intervenir en que yo crea mejor o peor las cosas, ¿ok? Depende mucho también, por ejemplo, una variable interviniente puede ser la enfermedad. Yo puedo encontrar en emergencia pues a muchos tipos de pacientes esperando ser atendidos, pero si es que uno está con un dolor muy pero muy fuerte, obviamente su nivel de percepción mientras más se demore va a ser peor. ¿Por qué? Porque él está sufriendo pues un dolor y eso hace que sea menos tolerante. Por ende su percepción va a verse variada. Si no le doliera nada y llegara con fiebre de repente nada más, que corresponde entrar a emergencia, pero a veces como estás con fiebre, estás inclusive hasta cansado y simplemente lo único que quieres es sentarte, esperar que te atiendan, pues no le va a importar demasiado. A comparación de otro que está con un dolor pues insoportable, ahí sí pues le va a importar más o su tolerancia va a verse afectada, haciendo que su variación cambie, que su percepción varíe o cambie. Entonces, es ahí porque existen las famosas variables intervinientes. Si esta variable interviniente es muy radical, se tiene que considerar, por si acaso. Se tiene que considerar. No lo puedo dejar pasar por alto. Ya, no la puedo dejar pasar por alto en mi investigación si es que es determinante. ¿Qué has aprendido hoy? En el nivel de percepción. O me va a llevar a obtener un sesgo de resultados. Avanzamos. Ya, o sea, ¿tu título cuál es? Estoy preguntando algo. ¿No sabes el título de tu tesis? No. Ya, sabes que vas a estar sin celular, ¿ya? ¿No sabes con celular? Yo no veo la tele. Tu mamá está mirando, bueno. Hablemos de las famosas variables según su naturaleza y escala de medición. Según la naturaleza y escala de medición, voy a encontrar variables de tipo cualitativas y variables de tipo cuantitativas. Las variables de tipo cualitativas se pueden dividir en nominales y ordinales, mientras que las variables de tipo cuantitativas se pueden dividir en discretas y continuas. Y estas a su vez se van a dividir en las variables de intervalo y en las variables de razón o proporción. ¿Ok? Ojo a estas alturas de tu tesis, tú ya tienes que estar identificando cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, porque ese dato se coloca por si acaso, ¿ah?
Ojo, tú ya tienes que tener claro cuál es tu variable dependiente y cuál es la independiente. Entonces depende. Luego, con esto me tienes que identificar si tu variable es cualitativa o cuantitativa. Y si tu variable es cualitativa, tienes que definir si es nominal u ordinal. Y si tu variable es cuantitativa, ya tienes que ir definiendo si es discreta o continua. Y si es una variable de tipo intervalo o una variable de tipo razón. Así que necesitas prestar atención. Si es que aún no lo has definido, a estas alturas, esta información que yo te estoy dando es puntual, por si acaso. Yo no te estoy dando el concepto de 20.000 autores como se debería dar en alguna clase común y corriente de metodología de la investigación en la universidad. No, yo simplemente te estoy poniendo los datos puntuales y qué es lo que tú vas a tener que indicar en tu proyecto. Tú vas a tener, mi variable obesidad es una variable dependiente de tipo cuantitativa, continua y bla, bla, bla. O sea, vas a tener que colocar la información tal cual. Empiezo por su naturaleza. Habíamos dicho que era cuantitativa o que era cualitativa. ¿Qué cosa es una variable cualitativa? Son aquellas variables en las cuales sus elementos de variación tienen una motivación cualitativa. O sea, no se mueven en número, digámoslo así, ¿ya? No pueden ser determinadas por una cantidad, por una cantidad o por un número exacto. Por ejemplo, voy a encontrar a la variable motivación, ¿ya? Ejemplo, encuentro a la variable motivación de los alumnos. Quiero hacer, pues, mi investigación sobre la relación entre la motivación de los alumnos para el proceso de aprendizaje y sus calificaciones. Quiero ver si están, qué tan motivados están y su relación con qué tan buenas notas están, ¿no? De repente el alumno con mucha motivación, por más que esté motivado, sale mal. O lo más probable es que salga bien en su examen. Ejemplo, ¿no? Ahora, para yo poder ver la motivación, pues esta de acá es una variable cualitativa. Yo puedo decir está motivado o no está motivado. Pero yo no te puedo dar un número, o sea, yo no te puedo decir, está 10 de motivado. O está 11 de motivado, o está 15 de motivado. No. No se puede, ¿verdad? Hay metodología para tratar de darle una valoración, pero la variable motivación como tal no tiene un número, ¿ya? No es como decir cuánto mide. Yo te puedo decir, mide 1 metro, mide 1,20 m, mide 1,30 m. Acá no. Otra es la variable sexo. Hay 2 sexos, el masculino y el femenino. Entonces, tanto el sexo masculino como el sexo femenino no tienen un número. No tienen una cantidad, son variables cualitativas. Otro podría ser el estado civil. Existe el soltero, el casado, el viudo, el divorciado. Pero no es que uno valga 1 punto, no es que otro valga 2 puntos, no es que otro valga 3 puntos, son variables cualitativas. O la jerarquía de los empleados. No sé, me voy a Sodimac y quiero investigar cuál es el nivel de eficiencia según el nivel o la jerarquía de empleados. Y voy a encontrar, no sé, los que se dedican a prevención, que son los de seguridad, los que trabajan en el área de atención al cliente, los que trabajan en el área de cerámicos, los que trabajan en el área de menaje, y de repente quiero ver qué tan satisfechos están con su sueldo. Y por ahí se me puede quejar el de cerámicos, porque el de cerámicos gana igual que el de menaje, pero el que trabaja en cerámicos tiene que estar cargando sus cajas de cerámica que pesan, y el que trabaja en el área de menajes tiene que estar ordenando platitos que no pesan. Entonces, obviamente, la percepción como trabajador del de cerámicos va a ser, pues, no muy buena, porque va a decir, o sea, los dos ganamos, no sé, 1.000 soles y yo cargo un montón de peso todo el día que llevo con dolor de espalda y el otro se pone a limpiar platitos. Entonces, ahí puede haber una variación quizás, ¿no? Entonces, esta jerarquía o este nivel de empleado no hay una variación, o sea, no hay un número, ¿ya? Yo no tengo cómo ponerle, no sé, al de cerámicos 10 y al de menaje 8, no. O sea, son trabajadores, sí. El trabajador es de una área y el otro es trabajador de otra área. O hay una jerarquía entre uno y otro. En fin, el punto es que son variables cualitativas. No tienen un número para poder ser medidos, ¿correcto? A comparación de la variable cuantitativa. La variable cuantitativa sí tiene un carácter numérico, ¿ya? Tiene un carácter cuantitativo o numérico. ¿Qué significa? Que en este caso, este paciente, o perdón, esta persona, esta variable, este dato que yo quiero obtener, sí la puedo medir mediante un número. ¿Ok? Ahora, estas de acá pueden ser a su vez continuas o discontinuas. Cuando hablo de una variable continua, es cuando la unidad puede ser fraccionada. Por ejemplo, la talla. Tú no me vas a medir 1 metro y 2 metros nada más. Tú puedes medirme 1.5, 1.7, 1.62 metros.
Te das cuenta cómo mi variable puede ser fraccionada. Y en el caso de la talla, pues voy a encontrar el metro con el centímetro y el milímetro. Y si quiero ser exacto, pues yo puedo decir, tú mides 1 metro con 74 centímetros, .8 milímetros. Y te estoy dando un número. En este caso, mi variable es un número, es una variable cuantitativa porque tiene un número exacto. Y es una variable de tipo continua porque le puedo sacar fracciones o decimales. Sin embargo, hay otras variables que no. Ejemplo, a estas se le llaman discontinuas y es cuando mi unidad no puede ser fraccionada. Ejemplo, yo quiero investigar, no sé, la aparición de cáncer de cuello uterino y la relación a cuántos hijos tienes, ¿no? Para ver, de repente las que tienen muchos partos tienden a generar cáncer de cuello uterino, quizá quiero investigar eso. En fin, entonces el número de hijos o el número de embarazos. Y acá yo lo cuento, o sea, ¿cuántos hijos tienes? 5, 4, 3, 1 o ninguno. No me vas a decir, tengo un hijo y medio, ¿verdad? No, tengo un hijo y 3/4. No. Tienes, el número de hijos es un número exacto, un número entero, o sea, no lo puedo fraccionar como tu talla, ¿ya? Igual, ¿cuántos embarazos has tenido? 5. Pero profe, pero en uno aborté y tengo 4,5. No, pues oye, igual estuviste embarazada 5 veces. Que uno no se culminó, en fin, pues ya. Pero estuviste embarazada 5 veces, fueron el número de tus embarazos. Ya. El número de partos y su relación con, no sé, el prolapso uterino. Ya. ¿Cuántos partos has tenido? No me vas a decir 3,5. Tuviste 3 partos o 4 partos. Aquí no existen los punto y algo, o sea, no existen las fracciones o no existen los decimales. Son números enteros, ¿ok? El número de parejas sexuales, no me vas a decir que tuviste 3 parejas y media, no. Profe, yo he tenido 5 parejas sexuales. Perfecto. El número de parejas sexuales y su relación con el cáncer de cuello uterino, no lo sé. Para eso, pues, son variables que se sacan. Chicos, por favor, el que no va a tomar la palabra, necesito que mantenga su micrófono apagado. Porque hay interferencias. Ya, entonces, a ello me refiero cuando hablo de una variable cuantitativa que puede ser continua o que puede ser discontinua. Para su valor de medición voy a encontrar pues a estas variables como nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Mira, referidas a una clasificación o ubicación en una sola categoría determinada, voy a encontrar a la variable nominal. ¿Qué cosa es la variable nominal? Aquella pues que las variables de tipo cualitativas pueden ser de tipo nominal. Y se habla de que son nominales cuando cada una de estas opciones, digamos que tiene el mismo valor. No es que una valga más que la otra. Todas son iguales, todas tienen la misma categoría o el mismo lugar. Si es que yo quiero saber que, no sé, la relación, no sé, de la gastritis con respecto al sexo, quiero ver quién tiene más gastritis, o los hombres o las mujeres, por ejemplo, una de mis variables va a ser pues el sexo. Y en este caso la variable masculino o femenino pues valen lo mismo, son lo mismo. No es que porque seas varón vas a tener una valoración mayor que una mujer, o viceversa, no porque seas mujer vas a tener una valoración mayor que la de un varón. Entonces, la variable sexo pues es una variable de tipo nominal, porque tienen sus opciones, que son masculino o femenino, el mismo valor. Igual en el caso del estado civil, sus opciones de las dimensiones o los indicadores de la variable estado civil van a ser los mismos. No es que ser soltero valga más que ser casado, o que ser viudo valga más que ser divorciado, o que ser divorciado valga más que ser casado, o en fin. O sea, ninguno vale más que otro. Son opciones que pueden haber en el caso de esta variable, no sé, nivel de ingreso según el estado civil. Vamos a ver quién gana más o quién puede tener un mejor estilo de vida, si el soltero, el casado, el viudo o el divorciado. Y puedo empezar a hacer una investigación al respecto. Y no es que uno valga más que otro, pero pueden haber pues variaciones, ¿no? Cosa opuesta a en el caso de las variables, bueno,
La variable nominal es aquella que tiene en todas sus opciones el mismo valor. Dentro de esto voy a encontrar a las famosas dicotómicas o politómicas. Dicotómicas es cuando solamente hay dos opciones, en el caso del sexo, hay masculino o femenino, punto. Profe, no, hoy en día hay más. Ojo, esas son orientaciones sexuales. Eso es sexualidad. Es un tema psicológico, un tema de comportamiento, un tema social. En el tema sexo estamos hablando de biología. Y biológicamente solamente existen dos sexos, por si acaso, ¿ya? No quiero entrar en confluencias o en discrepancias con aquellos que defienden de repente los derechos LGBT, en fin. Porque yo soy muy tolerante, sí, pero desde el punto de vista biológico existen solamente dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Esta de acá es una variable dicotómica, ¿ya? Y desde el punto de vista genético también existen solamente dos, el XX, que es la mujercita, y el XY, que es el varoncito. Entonces, biológicamente hay dos. Ya, si es que tú quieres hacer una tesis de psicología desde el punto de vista de la orientación sexual, de la psicología o del comportamiento social, pues ahí puedes encontrar una serie de variaciones, no sé, el homosexual, el bisexual, el heterosexual, no sé qué más hay, el transexual, en fin, el transgénero, hay un montón de opciones. Eso ya es un tema de orientación sexual. Pero desde el punto de vista del sexo, esta de aquí sería una variable dicotómica. Mientras que el estado civil es una variable politómica porque tienes varias opciones: soltero, casado, viudo, divorciado. Y todas tienen el mismo valor. No es que una valga más que otra, por si acaso. Cosa opuesta a la variable ordinal. La variable ordinal es la que me genera un orden, la que me va a dar un grado de valor adicional a una que otra variable. Por ejemplo, esta se utiliza para clasificar algunos fenómenos que necesitan jerarquía. Ejemplo, yo quiero, una de mis variables va a ser pues el nivel de eficiencia, y yo puedo calificar tu eficiencia como excelente, como buena o como mala, por ejemplo. ¿Ya? Quiero investigar el nivel de educación en relación a tu comportamiento, ¿no? Y dentro del nivel de educación voy a encontrar pues la variable primaria, la variable secundaria y la variable nivel de educación superior. Entonces, obviamente aquí, por un tema de jerarquía, el nivel superior está por encima del nivel secundario y el nivel secundario está por encima del nivel primario. ¿Qué significa? Que estas variables van a ir pues modificándose. Entonces, es importante que entiendas pues este detalle, ¿verdad? Que van a ir modificando el valor de cada una dependiendo del orden o jerarquía. ¿Qué cosa es una variable de intervalo? Esta de acá es una variable numérica que puede presentar grados o magnitudes, ¿ya? Esta de acá se puede clasificar u ordenar en categorías. Por ejemplo, voy a encontrar la temperatura o el coeficiente intelectual. ¿Qué significa? Que yo voy a encontrar pues un orden en estas variables. Es una variable, si bien es cierto, numérica, pero va a tener un grado o una magnitud, ¿correcto? Y voy a poder darle pues un orden correspondiente. Mientras que la variable de razón es aquella que posee un cero absoluto. Ok, dato importante, ¿ah? Estas de acá yo las puedo clasificar inclusive con algunos, estas de acá las puedo clasificar, las de intervalo, con algunos grados o decimales. Mientras que las de razón pues van a tener el cero absoluto. Y las distancias entre los puntos siempre son iguales, además de tener las características de la variable descrita anteriormente. Ejemplo, voy a encontrar la variable talla, la variable peso, la variable edad. ¿Cuál es la diferencia acá? Que, digamos, mi variable edad, yo te puedo decir que tienes 1 año o que tienes 2 años. ¿Qué significa? Que para pasar de 1 al 2, siempre han tenido que pasar pues 12 meses. Y para pasar del 2 años al 3 años, 12 meses más. Para pasar del 3 años al 4 años, pues 12 meses más. ¿Qué significa? Que cada paso que das tiene el mismo rango de diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Igualito en la talla, igualito en el peso. Todas las de acá pues tienen un número exacto entre uno y otro. Ya, un número exacto entre uno y otro. Avanzamos. Hasta este punto, tú me vas a tener que definir cada una de tus variables según todos los datos que te he dado yo. Si es dependiente, independiente o interviniente.
Luego me vas a tener que decir si tu variable es cualitativa o es cuantitativa. Me vas a tener que decir si tu variable es de razón, si tu variable es de intervalo, si tu variable es ordinal o es nominal, por si acaso. Ya, si es cualquiera de estas. Tienes que definirlo por si acaso. ¿Ok? Ahora hablemos de la famosa metodología. Un segundo. Ok, hablemos de la famosa metodología. A ver, avanzamos. Hablemos de la metodología. ¿Qué cosa es la metodología? Son los pasos que vamos a tener que seguir para desarrollar, pues, este proyecto de investigación. ¿Qué es lo que vamos a tener que definir nosotros en nuestro proyecto? Vas a tener que indicar de todas maneras cuál es el tipo y cuál es el enfoque de tu investigación. Vas a tener que definir cuál es el diseño de tu investigación, cuál es el alcance o cuál es el nivel. Vas a tener que indicar cuál es tu población. Vas a tener que indicar cuál es tu muestra y cuáles van a ser tus métodos o instrumentos de recolección de la información. Todos estos detalles que están ahorita en la pantalla son los que tienes que colocar en tu proyecto y que luego pues lo vas a copiar y pegar para tu tesis, así de simple. Ya es lo que vas a tener que colocar siempre a la hora de que hablemos del proyecto de tesis. Avanzamos. Empiezo con el tipo o enfoque. Vas a encontrar en varios libros que se llama tipo o enfoque, pero en este caso yo lo voy a dejar como un enfoque nada más, ¿ya? Cuando hablamos del enfoque, pues estamos hablando de dos cosas, o enfoque cualitativo o enfoque cuantitativo, así de simple, y es lo que tú vas a tener que definir ya, si tu investigación es de enfoque cualitativo o enfoque cuantitativo. Por ejemplo, se dice que mientras que el enfoque cuantitativo está relacionado al paradigma positivista, el enfoque cualitativo está relacionado al paradigma científico-naturalista. En la mayoría de investigaciones que intentan hacer pues ustedes, la mayoría pertenece al enfoque cuantitativo. Sin embargo, vas a tener que chequear bien cuáles son las características que se adecúan más al tipo de investigación que tú vas a hacer. Para eso tienes que analizar una serie de detalles que yo te voy a ir dando más adelante. Los rasgos o los aspectos claves que distinguen cada enfoque de investigación es, por ejemplo, el tipo de la realidad que vas a estudiar, tiene que ver con las metas que persigues, la lógica del proceso investigativo y el tipo de datos con los que vas a trabajar. Es importantísimo para poder definir este enfoque. Recuerda que el enfoque puede ser de tipo cualitativo o puede ser de tipo cuantitativo. ¿Cuándo hablo de una investigación cualitativa? Por ejemplo, el enfoque cualitativo de la investigación está enmarcado en el paradigma científico-naturalista que te acabo de contar. Para ello, por ejemplo, el señor Barrantes en el año 2014 dice de que la investigación de tipo cualitativa es denominada naturalista, humanista o interpretativa.
y se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Bajo esta premisa, pues si es que tú eres de psicología, quizá tu tesis podría ser de tipo cualitativa, por si acaso. Sin embargo, en la investigación de tipo cualitativa, aquí por lo general se asume una realidad subjetiva y dinámica compuesta por la multiplicidad de contextos. Se considera que el enfoque cualitativo va a intentar dar un análisis profundo y reflexivo sobre algunos puntos subjetivos de la investigación. ¿Ok? Profe, pero mi trabajo no es subjetivo, yo quiero medir pues la cantidad de azúcar en la sangre. Eso no es subjetivo, eso es más objetivo y por ende podría ser cuantitativo, por si acaso. ¿Ya? Digamos que aquellas investigaciones que tengan que ver, no sé, con influencia de tal factor sobre algo, o la influencia de un comportamiento sobre otro, tienden a ser cualitativos. Se necesita aclarar que aunque el enfoque es cualitativo, a veces la interpretación está relacionada a interpretación de realidades subjetivas, por si acaso. Un dato importante también es que la investigación, por más que sea cualitativa, no es que deje de ser científica, por si acaso. Igualito existe un enfoque cualitativo de tipo científico. Y muchas veces la investigación necesita un análisis profundo del investigador para poder interpretar algunos datos que se han ido recopilando. Esto de aquí, por ejemplo, los datos cualitativos tienen un valor epistemológico similar a los cuantitativos y se extraen mediante otros métodos un poco más rigurosos, como por ejemplo los test o como por ejemplo las entrevistas. Sin embargo, el enfoque cuantitativo, este de acá, pues está relacionado con el paradigma positivista y la investigación cuantitativa asume una realidad objetiva. O sea, esto de acá es más medible, es más palpable, es más exacta, digamos, en el tema de los datos, ¿ya? Si tú vas a hacer una investigación sobre la percepción de la calidad, como estamos hablando de percepción, mi variable es cualitativa y la información va a surgirse en base a un parámetro muy subjetivo, pues podríamos hablar de una cualitativa. Cosa distinta a, no sé, el nivel de satisfacción. Cuando yo le voy a dar un enfoque distinto y le voy a poner hasta un número a mi satisfacción, ya es distinto a la percepción. Entonces muchas veces es importante tener en cuenta una que otra veces las palabritas que usamos, porque hay palabras que tienden a llevarnos hacia el lado cualitativo y otras que nos tienden a llevar hacia el lado cuantitativo. En este caso, pues, cuando se habla de una investigación cuantitativa, estamos asumiendo una realidad objetiva por si acaso, ¿ya? Y el objeto de estudio, pues, tiene que estar bien definido con sus variables y con los datos metodológicos que éste requiere. Se dice que la actividad científica, en el caso cuantitativo, debe ser libre con valores y requisitos que garanticen la separación sujeto-investigador. ¿Qué significa? Que muchas veces, pues, este tipo de investigación requiere que el investigador no se comprometa sentimentalmente con el tipo de investigación porque puede ser dañada, porque tiene que ser 100% objetiva y tiene que captar la realidad estudiada. Metodológicamente, se puede decir que el enfoque cuantitativo se caracteriza por privilegiar la lógica empírico-deductivo a partir de procedimientos rigurosos, métodos experimentales y el uso de técnicas de recolección de datos estadísticas. Por ejemplo, esta investigación cualitativa utiliza la deducción en el diseño y la inducción en el análisis, ¿correcto? Repito, utiliza la deducción para el diseño de la investigación y la inducción en el análisis de la investigación. Está basado en modelos de análisis causal, la operacionalización de conceptos teóricos en términos variables, dimensiones e indicadores y sus categorías. Utiliza técnicas estadísticas, este es un dato importante. Hay un fuerte papel de la teoría en el diseño del estudio. Hay la generalización de términos y de predictibilidad. Y hay una confiabilidad en los resultados a partir de las estrategias de valoración. Otro detalle importante con la investigación cuantitativa es que los aspectos respecto a la recolección de los datos, podemos encontrar de que la recolección se basa en instrumentos estandarizados. Ojo, aquí los instrumentos que utilizan están estandarizados. Es uniforme para todos los casos cuando se hace una investigación.
Los datos que se obtienen por observación, por medición y documentación de mediciones, pues tienen que ser lo más objetivos posibles. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables. Por eso es que muchos de los instrumentos que vamos a usar van a tener que ser validados si es que estos ya no lo han sido antes, ¿ya? O se van a generar nuevos instrumentos de investigación basándonos en la literatura. Y las preguntas o ítems utilizados son específicos con posibilidades de respuesta predeterminada. En este caso, si tu investigación está incluyendo un cuestionario donde uno va a marcar exactamente opciones, digamos que esto se enfocaría a un tema cuantitativo. Pero si tú vas a hacer un cuestionario donde dejes muchas preguntas abiertas para que el investigado se explaye y dé a conocer pues sus ideas o juicio personal, digamos que esto se va más hacia lo cualitativo. Hablemos del cuantitativo como resumen final. El cuantitativo usa variables. El cuantitativo es una investigación que busca la amplitud. Si yo a partir de ahorita identifico que las enfermeras del Hospital San Juan de Dios están infectándose de COVID, ejemplo, yo también puedo hacer una amplitud sobre esta investigación y llevarla a otro parámetro más grande y darme cuenta que no solamente ocurre en ese hospital, sino en más hospitales de Lima de repente. ¿Ya? Busca la amplitud. Busca explicar y busca señalar por si acaso. Se dice que requiere una inversión mayor. Casi siempre las investigaciones cuantitativas, como requieren procedimientos estadísticos y requieren el procesamiento de un número de datos abundante, digámoslo así, porque desde el punto de vista numérico, las investigaciones cuantitativas, como van a ser procesadas estadísticamente, necesitan mínimo 30 personas como muestra. A más. 30 es lo mínimo, pero tiene que ser de recomendación por lo general más de 30. Sin embargo, en una investigación cualitativa yo puedo dedicarme a investigar a fondo pues unas 2 o 3 personas, 4 personas, 5 personas, menos de 30, digámoslo así. Y al investigar una muestra más grande requiere una mayor inversión, obviamente. En la investigación de tipo cuantitativa, se utiliza por lo general la selección aleatoria o probabilística. O sea, es una muestra probabilística. Tengo que utilizar una fórmula para poder identificar a esta población. Y su método preferido podría definirse como la encuesta. Ajá, correcto. Las de enfoque cuantitativo utilizan encuestas, exámenes de laboratorio o cuestionarios cerrados, o sea, con preguntas para marcar, en pocas palabras. Si yo cumplo con todos estos requisitos, digamos que mi investigación se está yendo por el lado cuantitativo. Profe, no cumplo con todos, pero con la mayoría sí. Digamos que tu investigación se está yendo por el lado cuantitativo. Ojo, este es el más importante, este cuadro. Y en el cualitativo, por lo general no hay variables, sino usa las famosas categorías de análisis. El de acá no busca la amplitud, no busca que tu resultado sea generalizado, no busca que en base, yo encontré que las enfermeras del San Juan de Dios se están infectando, no busca mi investigación cuantitativa, busca o va a intentar de que esta investigación sea replicada en otros lados para poder hacer una generalización y decir que lo que pasa en el San Juan de Dios no solamente ocurre ahí, sino va más allá. Cosa distinta a una investigación cualitativa, que en este caso, esta investigación pues busca la especificidad. Me voy a enfocar en analizar al fondo a estas 10 enfermeras de este hospital y ver por qué se infectaron. Ya no le voy a hacer un cuestionario con preguntas cerradas, sino les puedo hacer una entrevista donde les saco más información a fondo. La de acá busca comprender y entender por qué se enfocaron, mientras que la de allá se encarga de explicar y de señalar. Allá hay infectadas, el resto cuídese, ¿no? Como se trabaja más pequeño, en menos población, pues requiere una menor inversión económica y utiliza una selección detallada o razonable de mi muestra. Esto de acá va a ser obviamente no probabilística. Ya, es una muestra no probabilística. Y su método preferido podría definirse como la entrevista. Acá es básico la entrevista para yo poder escudriñar todo lo que pueda en mi paciente o en mi objeto de investigación. También puedo encontrar los grupos focales, a donde hago mi focus group y le hago una serie de preguntas para poder saber pues X cosa. O la observación de individuos en grupo. Bajo esta premisa, este cuadro es el más importante, por si acaso. Yo lo que requiero es que tú hagas un análisis. No vas a cumplir con todas las de un lado o con todas las del otro, pero este cuadrito te permite a ti poder identificar
más o menos por qué lado se está yendo tu investigación, si por el lado cuantitativo o por el lado cualitativo. Una vez que ya definiste el enfoque, lo que necesitas saber es el diseño. Hasta donde yo he visto, la mayoría de ustedes va a hacer investigaciones de tipo cuantitativos. Casi todas las que he visto por ahí tienen que ver con un diseño con una metodología correlacional. Y dentro del diseño cuantitativo, perdón, dentro del enfoque cuantitativo, vamos a encontrar un diseño de tipo no experimental. También puede haber un preexperimental, un cuasi experimental o un experimental. Mientras que en el cualitativo yo puedo encontrar la investigación, acción, participación, puedo encontrar un diseño investigación, acción, puedo encontrar una investigación fenomenológica, puedo encontrar una investigación hermenéutica, etnográfica, holística, o de estudio de casos o de estudio de casos múltiples. Bajo esta premisa, la mayoría de ustedes hacen un enfoque cuantitativo. Entonces, una vez que ya dijeron que su enfoque es cuantitativo, van a tener que definir si es de diseño no experimental, preexperimental, cuasi experimental o experimental. Hasta donde he visto, la mayoría es no experimental. ¿Qué cosa es una investigación no experimental? Aquella en la que las variables se van a mantener constantes, no las va a afectar el investigador. Yo quiero investigar, no sé, el nivel de eficiencia del paracetamol, qué tan eficiente es el paracetamol en tu cuerpo, pero siempre le voy a dar una misma dosis, digámoslo así. Pero si el investigador te lo da una dosis y luego le cambia la dosis y luego te la aumenta o luego te la baja o ahora sí te da y luego no te da, digamos que ¿qué está haciendo el investigador? Está manipulando la muestra. Y al haber una manipulación de la muestra, obviamente hablaremos de una investigación experimental. Pero la mayoría de esos casos no es una investigación experimental, sino es una investigación de tipo no experimental. ¿Qué significa? Que las variables no se van a alterar y se van a mantener constantes, ¿ya? Se dice que esta investigación no experimental se realiza cuando durante el estudio el investigador no las puede controlar a las variables o manipular. Entonces se podría decir que llegamos a una investigación de tipo no experimental. Esta investigación de tipo no experimental puede ser transversal o puede ser longitudinal. Desde el punto de vista de las investigaciones que he podido ir chequeando, la mayoría de ustedes va a trabajar de manera no experimental con corte transversal. ¿Qué cosa es el corte transversal y qué cosa es el corte longitudinal? El corte transversal es cuando este se da, o la toma de la muestra se da solo en un momento exacto. Yo quiero investigar el nivel de conocimiento de las enfermeras del Hospital 2 de Mayo sobre el COVID. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si mi investigación es no experimental, yo tendría que tomar la muestra ahorita, ¿ya? Yo tendría que tomar la muestra ahorita y poder verificar. ¿Saben o no saben su nivel de conocimiento sobre el COVID, por ejemplo? ¿Ya? ¿Saben o no saben? Les hago un cuestionario con preguntas y me doy cuenta si mis enfermeras saben o no saben. Y listo, y ahí quedó. Cosa opuesta a una investigación longitudinal. Les puedo hacer el cuestionario ahora, la otra semana les vuelvo a hacer el cuestionario para ver si estudiaron o no estudiaron o aprendieron algo. En un mes les puedo volver a hacer el cuestionario. Y como estoy haciendo en mi investigación, voy a poner datos que he tomado en varios momentos. Se habla de una investigación de tipo longitudinal. ¿Ok? Se habla de una investigación de tipo longitudinal. Pero cuando tú solamente tomas la muestra una vez, hablamos de una investigación de tipo transversal. Estas investigaciones de tipo longitudinal, por lo general, se dan en investigaciones de tipo experimental. Es cuando manipulas la variable. Yo quiero hacer mi investigación sobre el nivel de conocimientos del COVID de las enfermeras y su grado de infectación. O sea, quiero saber qué tanto sabían y si se infectaron o no. ¿Correcto? Entonces, pero yo la quiero hacer experimental. ¿Qué significa? Le voy a tomar un cuestionario ahorita, así como están, y de repente voy a programar unas capacitaciones. Les voy a explicar todo cómo tienen que protegerse sobre el COVID y luego les voy a volver a hacer el cuestionario. En teoría, las capacitaciones en esta segunda toma. ¿Ya? Entonces, en este caso usted habla de una investigación